La historia comienza con la narración del personaje principal de esta obra, el Dr. Frederick Starks, un hombre viudo, que vive solo y se dedica a la profesión de psicoanalista. Al final de la jornada de trabajo de ese día, preparándose para sus vacaciones de verano, recibe una carta, con la cual da inicio a la problemática de esta historia. Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. La obra se trata de un juego elaborado por Rumpelstiltskin, y consiste que en solo 15 días debe descubrir quién es el asesino, en caso contrario tendrá que suicidarse, y si no lleva a cabo esta acción algún miembro de su familia iba a morir. El señor R, quien es Rumpelstiltskin, le proporciona una lista a Starks la cual tiene los nombres de varios familiares y le dice que a uno de ellos ya lo visitó con el fin de que se dé cuenta que no es un juego. Ricky al principio no cree la amenaza, pero la incertidumbre lo invade y esto lo obliga a empezar a hacer llamadas a cada nombre que aparece en la lista, a los cuales tiene mucho tiempo de no frecuentar, para advertirles de dicha amenaza, pero no sabe qué decirles. Por fin el familiar 21 llama a un sobrino, el cual le informa que su hija de 14 años recibió una carta en la escuela con un contenido pornográfico y esto la había dejado muy trastornada y que no paraba de llorar la joven. En ese momento el doctor comprendió que no era un simple juego y lo que le decía el supuesto señor R era verdad. Un día llega hasta la puerta de su casa a buscarlo una mujer llamada Virgil. Ella es muy hermosa, y le informa que la comunicación iba a ser por medio del periódico llamado New Times, que las señales iban a aparecer en la portada en la parte inferior donde se acostumbraba a dejar mensajes, en forma de poesía. Él también debía escribir en respuesta o haciendo preguntas. Ese fue el comienzo formal del juego. Fue en ese momento y después de la visita de esa espectacular mujer que empiezan a suceder eventos muy raros en la vida del doctor. Zimmerman, paciente suyo, se suicida aventándose a las vías del metro. El doctor supuso que alguien lo había aventado, por lo que descubrió la policía. El hombre dejó una carta donde culpa a Ricky de su muerte. El caso lo investigó la detective Ridgis, quien no le tomó importancia. Tiempo después recibe una notificación del grupo de psicoanalistas que le dicen que es acusado de violación y que necesita comunicarse con el abogado de la paciente, que es Merlin. Se le desaparecen todos sus ahorros de forma muy extraña. Cuando él decide que quiere ver cómo van sus finanzas, se da cuenta que no tiene dinero. Al investigar resulta que alguien por medio del internet había cancelado las cuentas a su nombre. Recibe noticias del señor R que le da pista donde dice que se está vengando por una mujer que fue su paciente y que no ayudó y que terminó por suicidarse, la cual resultó ser su madre. Virgil y Merlin lo perseguían, no lo dejaban en paz y le recordaban que su jefe, el señor R, siempre conseguía lo que quería y además le insistían para que le entendiera que por más que hiciera algo no podría ganar. Tras una gran desesperación busca a su mentor, el Dr. William Levis, para que lo ayudara. Llegó a casa de Levis donde lo hizo reflexionar, llegando a la conclusión de que si solo le da 15 días es porque la persona a la que no ayudó se suicidó a los 15 días, y que era una joven de la clínica donde empezó a trabajar, y donde no atendía bien a sus pacientes. Se fueron a dormir y para sorpresa de Ricky su maestro ya no estaba, y solo le dejó una nota que decía que no lo buscara más. De regreso a su casa en el mismo tren que abordó Merlin, el cual llevaba un maletín adentro, traía un celular y una pistola. Merlin, después de una larga charla con el doctor, le mencionó sobre el mentor y le comentó que había tenido un accidente. Sacó el teléfono y habló a la comunidad donde vivía el mentor. Ahí le dijeron que había tenido un accidente, lo cual no era cierto. Fue a la clínica donde había trabajado cuando comenzó su carrera para obtener datos de la paciente. Le preguntó al encargado del archivo que si alguien había ido a buscar algún expediente. Utilizó un poco de violencia para que el encargado le diera el expediente correcto. En dicho expediente descubrió que la paciente tenía 3 hijos, de los cuales habían quedado huérfanos. Descubrió que la mujer se llamaba Claire Tyson. Ricky ya no tenía tiempo. Aparte, por problemas supuestamente con la tubería de su casa, se inundó con aguas negras. Tiempo después retiró el poco dinero que le quedaba y se fue rumbo a su casa de veraneo. Es ahí donde planeó su muerte.
Realizó algunas donaciones a instituciones de beneficencia, mandó un mensaje en el periódico El Señor R diciendo que ganaba, quemó su casa con una explosión. Planeó cada uno de los detalles para que sospecharan que seguía vivo y murió ficticiamente, supuestamente en el mar ahogado. De ahí empezó su siguiente vida con nuevos personajes. Huyó a otro lugar, se hospedó en un hotel por algún tiempo para ocultarse del señor R. Ya estando seguro de que ya Ricky Starks estaba muerto para todos, empezó a planear su tan esperada venganza, pero para esto necesitaba ser alguien, tener una nueva personalidad. Comenzó a seguir a un indigente. Cuando lo vio bastante ebrio le pidió su cartera y a cambio le dio un chocolate y una botella de vino. Ya teniendo una personalidad consiguió trabajo de ayudante en la universidad, rentó un cuarto para vivir. Virtualmente adquirió otra personalidad llamada Lazarus para que ésta lo llevara a su venganza. Por el internet obtuvo información de Claire Tyson, de la universidad donde estudió, y fue a pedir información. La directora le dijo que el padre de Claire aún vivía y que había abusado de ella, y que había tenido un novio que la golpeaba, el cual también se enteraría. El doctor ya estaba muerto. Disfrazado de sacerdote fue a visitar al padre de Claire Tyson en un asilo para jubilados del ejército. Ahí le preguntó por los 3 niños de su hija. Al principio no quiso decir nada, pero después le dio los papeles donde los daba en adopción. Ahí aparece una dirección de las personas que los habían adoptado. Después se trasladó a la dirección donde antes vivía el viejo y al llegar ahí aparece se dio cuenta que ahora era un criadero de perros. El dueño salió a ver quién era. El doctor le hizo un par de preguntas a lo que el dueño le contesta que él no sabía nada, solo él había vivido una pareja que no había tenido hijos y le dijo que se marchara porque si no su perro lo mataría. Se instaló en un motel, en donde recibió 2 mensajes, el primero del señor que criaba a los perros diciendo que había cambiado de opinión y que le daría la información que quería. Y el segundo que era la voz de Virgil que le decía que llamara a un número y que le daría información. Regresó por la noche a la casa del criador, liberó a todos los perros, al dueño lo tomó por sorpresa, le apuntó con un arma y le exigió que le contara todo, o si no lo mataría. El dueño accedió a contarle, le dijo que él no sabía nada, que solo había llegado una mujer a decirle que si algún día llegaban a preguntar por el matrimonio o por los hijos, no dijera nada y le llamara inmediatamente. Tras la amenaza de Ricky obtuvo una dirección. Fue rápidamente, y la sorpresa fue que al entrar a la casa esta era del Dr. Levis, donde ya lo estaba esperando. Fue un momento muy impresionante, donde Levis le confesó que él había adoptado a los 3 hijos y que el señor R era su creación, y que Virgil y Merlin eran los hermanos del señor R. Levis se suicida, pero antes le dice que la respuesta que busca está en la habitación. Toma un libro y este le da muchas respuestas. Esto lo lleva a descubrir que Virgil trabajaba de actriz en una agencia. Ricky va a la agencia y le pide una cita a la recepcionista. Cuando llegan a la cita ella se sorprende y queda congelada después de verlo vivo. Las conversaciones se prolongan donde Starks le confiesa que ya sabe y ya los conoce y que ahora va a empezar su venganza. Después continuó con Merlin descubriendo su verdadero nombre y dónde trabajaba. Merlin lo ve después de salir de un juicio, y este quedó congelado y sorprendido. El plan iba a la perfección. El doctor parecía conocer a su antiguo depredador y estaba dispuesto a convertirlo en la presa. Sabía que los hermanos ya estaban en contacto, así que va a su casa de verano, que llegó a encontrar en ruinas. Sabía que llegaría el señor R, ya que suponía que estaría enojado por haber asustado a sus hermanos. Ricky se ocultó entre las ruinas y esperó a que llegara el señor R. Vio pasar las luces de un carro, escuchó cómo bajo del carro. El señor R sabía que Ricky estaba ahí en el momento justo. Ricky lo empujó por la espalda, lo obligó a quitarse el pasamontañas y descubrió que era Zimmerman, su antiguo paciente que se suicidó. Ricky estaba sorprendido y el señor R le recomendó que conociera a sus pacientes porque él había sustituido al verdadero señor Zimmerman. Ricky terminó disparándole, pero solo lo hirió. Llamó a sus hermanos para que fueran por él y a la vez había llamado a una ambulancia. Ricky dijo que este juego terminaba y que para tal cosa,
Ellos le tenían que pagar una cuota mensual de la misma cantidad que él recibía por sus terapias y que le regresaran todas sus propiedades, a nombre de Richard S. Lively. Ricky decide empezar una nueva vida, se va a un país diferente donde ingresó a una clínica que junto con otro médico, hacían labores altruistas. Después de mucho tiempo va a visitar a la familia de Merlin y manda un ramo de flores a Virgil.